Bueno, la pantalla ya se debería de ver. Ujú. Mm. Bueno, al momento voy a iniciar entonces, aunque no tenga la cámara, porque bueno, ya dimos normalmente los 5 o 10 minutos que siempre damos en atención al tiempo de todas las personas que ya están por aquí. Vamos a empezar. Este febrero fue intenso con charlas, ¿verdad? Esta charla de hoy es creo que la tercera o la cuarta ya de este mes, que bueno, fue que se nos pegaron algunas charlas, ¿verdad? Que estaban pendientes, pero entonces ya recordarles que el programa a partir de marzo sigue hasta diciembre con dos charlas mensuales solamente, ¿verdad? Entonces, pues les agradezco a las personas que están acá, incluso las que estuvieron ayer, ¿verdad? Porque es bastante bonito ver que hay un compromiso con el aprendizaje, ¿verdad? Y nosotros obviamente tenemos este compromiso de, pues, difundir, ¿verdad? Información, ojalá información valiosa, información con bastante credibilidad. Y bueno, entonces les comparto de nuevo el programa que ya probablemente tienen por ahí de prevención las charlas dentro del marco de prevención y diagnóstico temprano de cáncer. Lo que nos tiene hoy aquí es el tema de la inmunoterapia, ¿verdad? Y bueno, inevitablemente, para poder hablar de inmunoterapia hay que hablar de inmunología y del sistema inmune, ¿verdad? Y esto es un reto enorme porque aunque esta es la charla científica, sé que hay personas de todas las audiencias, ¿verdad? Entonces hay que tratar de cumplir las expectativas de la mayor cantidad de personas. Entonces voy a hacer algunos o un repaso de algunos conceptos muy esenciales, ¿verdad? Pero yo creo que incluso a veces a mí me gusta asistir a charlas relativamente, diría uno, de niveles más sencillos, porque así aprende uno a cómo comunicar ideas, ¿verdad? Entonces, si hay personas que ya esto tal vez lo manejan muy bien, pues que sirva tal vez como una estrategia para aprender, ¿verdad? Vamos a ver, ya está el video, ¿verdad? Solamente por la formalidad, ¿verdad? De que puedan ver que estoy aquí, que no es un robot hablando, ¿verdad? Bueno, entonces, para entrar en materia, si vamos a hablar de sistema inmune, hay que hablar de inmunidad, ¿verdad? Y para poder hablar de inmunidad, es importante que entonces reconozcamos cuáles son los mecanismos, ¿verdad? Inmunológicos. De hecho, el primero que vemos aquí a la izquierda son las barreras fisiológicas y las barreras físicas, ¿verdad? Que tenemos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la piel misma es una barrera, ¿verdad? Clara, que nos protege, ¿verdad? Y esto es porque tiene diferentes proteínas que son antimicrobianas y que nos protegen en general de bacterias y otros organismos que puedan ser patógenos, ¿verdad? Tenemos, de hecho, esta es una imagen un poco vieja porque le llama flora todavía, lo que ahora llamamos microbiota, ¿verdad? Que es esta composición de diferentes organismos, ¿verdad? Que viven en nuestro cuerpo. Luego tenemos las mucosas, ¿verdad? Del tracto respiratorio, sobre todo, en donde hay una serie de proteínas también que vienen en el moco, en la saliva, sobre todo péptidos antimicrobianos, defensinas, lisocimas, todas estas son proteínas que el propio cuerpo produce, ¿verdad? Para tratar de contrarrestar la invasión de agentes patógenos. Y también tenemos mucosa del tracto gastrointestinal, ¿verdad? Y el tracto urinario que es especializada porque obviamente está expuesta a un pH ácido, ¿verdad? Y que está expuesta además a enzimas digestivas y también a otras proteínas, como las proteasas, ¿verdad? Que pueden cortar a otras proteínas. Las proteasas son estas enzimas que pueden cortar a otras proteínas. Entonces, claro, es importante que si vamos a hablar de inmunidad, pues no nos saltemos este paso. Ahora, si queremos hablar de inmunidad clásica, tenemos que dividirla en inmunidad innata e inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es diríamos, la más ancestral, ¿verdad? La que está presente en múltiples organismos y puede ser humoral o celular, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto quiere decir que dentro de la inmunidad innata tenemos un grupo de células clásicas, ¿verdad? Como por ejemplo los neutrófilos y en general los granulocitos.
Y otras células como los macrófagos, las células dendríticas y las células NK, que son muy importantes en el combate de patógenos, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, de parásitos, puede ser de bacterias, como veremos ahora, de células cancerígenas. Y la parte más humoral del sistema innato, pues es el sistema de complemento, ¿verdad? Y una serie de citoquinas y quimiosinas, ¿verdad? Que son moléculas que ayudan a reclutar células del sistema inmunitario. Ya a nivel adaptativo, ¿verdad? Sabemos que hay también una inmunidad humoral y celular, ¿verdad? Y la celular está principalmente dada por los linfocitos B y T, ¿verdad? Entonces ya casi vamos a hablar de eso. Voy a editar esta imagen en tiempo real, me disculpan, ahí está, para correr. Porque es importante que podamos entender dónde se forman estas células. Las células del sistema inmune, en su mayoría, ¿verdad? Si no todas prácticamente, se forman en la médula ósea, ¿verdad? La médula ósea se encuentra principalmente en huesos largos, aquí nos ponen un fémur de ejemplo, ¿verdad? Y hay una célula madre que se conoce como HSC, ¿verdad? Célula madre hematopoyética, que va a dar origen a dos linajes, ¿verdad? El linaje mieloide y el linaje linfoide. El linaje mieloide, ¿verdad? Estas células van a dividirse muchísimo y van a ir formando otras células que pueden llegar a formar precursores, por ejemplo, de eritrocitos, de plaquetas, de granulocitos, ¿verdad? Que son básicamente neutrófilos, eosinófilos y basófilos, células ¿cómo se dice? Mast cells. Creo que le llaman mastocitos, sí, mastocitos, monoblastos que llegan a macrófagos y células dendríticas, ¿verdad? Y por otro lado, el linaje linfoide más bien forma no solo el linaje de células B y T, ¿verdad? Que mencionaba ahora, sino también las células NK y otro grupo que se llaman las ILCs, ¿verdad? Todas al final pues tienen diferentes funciones, ¿verdad? Por ejemplo, las células B y T son de la inmunidad adaptativa que mencionaba, y dentro de la inmunidad innata tenemos todas estas células, ¿verdad? Que todas, de una u otra forma, tratan de, pues, atacar diferentes patógenos. Por ejemplo, los neutrófilos suelen atacar bacterias, pero también pueden atacar células cancerígenas. Los eosinófilos se especializan en parásitos, ¿verdad? Los macrófagos suelen ser esas células grandotas, ¿verdad? Que van fagocitando, que es una manera compleja de decir que se van comiendo, ¿verdad? Pues bacterias, se van comiendo agentes patógenos, ¿verdad? Y, y luego tenemos a las NKs, ¿verdad? Que se llaman NKs porque en inglés esto significa natural killers, ¿verdad? Asesinas naturales, ¿verdad? Ese no es un nombre en vano, ¿verdad? Son células bastante agresivas, ¿verdad? Y que también luchan contra el cáncer. Ahora, ¿dónde maduran las células B y T? Resulta que las células B se llaman B porque se descubrieron en un órgano que tienen las aves, que no tenemos nosotros, pero se llama la bolsa o la bursa de Fabricio. Resulta que las células B maduran ahí en las aves y pues se descubrieron en aves, entonces por eso se les puso células B. Pero en los mamíferos, ¿verdad? Y en los humanos claramente, estas células maduran es en la misma médula ósea, ¿verdad? Al menos en adultos, ¿verdad? En la misma médula ósea van formando pues células B jóvenes, ¿verdad? Que van madurando y una vez que están maduras pueden dividirse en dos grupos, ¿verdad? Bueno, primero se pueden diferenciar en células plasmáticas, que son las que forman anticuerpos, ¿verdad? Y estas a su vez pues se forman entonces en B1 y B2 que pueden dar origen a inmunoglobulinas M o a inmunoglobulinas MGA y la E. Mientras que las células T se llaman T por el timo porque estas células salen de la médula ósea, ¿verdad? Pueden formar las NK, por eso es que las NK, si ustedes vieron aquí, no son parte del linaje mieloide, son parte del linaje linfoide, pero se diferencian muy tempranamente, ¿verdad? Antes de que estas células lleguen al timo. Las que llegan al timo van a ser entrenadas ahí, ¿verdad? Para que puedan entonces dividirse y diferenciarse en diferentes subtipos de células T, ¿verdad? Están, por ejemplo, las que llamamos las CD4 positivas o las CD8 positivas, ¿verdad? Que estas son las citotóxicas, que también les llaman linfocitos T citotóxicos, ¿verdad? Que son las que principalmente atacan
a las células cancerígenas, ¿verdad? Entonces, me parece que esto es importante entenderlo para pues la charla que tenemos hoy. Curiosamente, les quería presentar este artículo recién salido del horno en New England Journal of Medicine, ¿verdad? Uno de los mejores, las mejores revistas de medicina del mundo, en donde hablan de las consecuencias de remover el timo. Y a mí es que estas investigaciones me parecen fascinantes, porque esto es como que un día uno se esté tomando un café y de repente nada más se le ocurra, ¿qué pasará en las personas a las que se les remueve el timo? ¿Verdad? Estas son ideas brillantes, ¿verdad? Una vez una investigación muy reciente también que alguien pensó, cómo le irá a la gente a la que le remueven el apéndice? ¿Verdad? Que eso es muy común, porque en el apéndice hay acumulación o agregación de alfa-sinucleína, que es una proteína que se asocia a Parkinson, ¿verdad? Entonces, a alguien se le ocurrió ver cómo le iba a la gente a la que le habían removido el apéndice y parecía que esa gente tenía menos riesgo de Parkinson, ¿verdad? Entonces, estas son investigaciones impresionantes. Ahora, esta charla no tiene nada que ver con Parkinson, pero sí con el timo, ¿verdad? Que vuelvo a la idea original. A alguien se le ocurrió ver cómo era el riesgo de cáncer de las personas a las que les habían hecho una cirugía para removerle el timo, ¿verdad? Y resulta que interesantemente vemos en esta gráfica de aquí, para quienes no están familiarizados con esta gráfica, hoy vamos a ver muchas de estas gráficas, entonces las voy a explicar. Estas gráficas se llaman gráficas de Kaplan-Meier, son gráficas de supervivencia, ¿verdad? Entonces normalmente vamos a ver diferentes líneas que corresponden a diferentes grupos, a diferentes tratamientos. Lo que se ve en el eje Y es el porcentaje de supervivencia, ¿verdad? Obviamente el 100% pues sobrevive todo el mundo, 0% no sobrevive nadie. Y en el eje X, ¿verdad? Aquí siempre vamos a tener tiempo y esto pueden ser días, meses, años, pueden ser años desde la cirugía o años desde el tratamiento, etcétera. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues muy impresionantemente se ve que en este caso, ¿verdad? Este gráfico en particular no es necesariamente supervivencia, sino que es el porcentaje de pacientes que no tienen cáncer. Y lo que se puede ver es que los pacientes a los que se les removió el timo padecen más cáncer, ¿verdad? La diferencia es bastante importante, ¿verdad? Bastante abismal. Es decir, por ejemplo, a 15 años de que se le haya removido el timo a una persona, el riesgo de que tenga cáncer, ¿verdad? Es, por ejemplo, del 15%, mientras que una persona a la que no se le ha removido el timo, ¿verdad? Por ejemplo, el riesgo es solamente del 7%, ¿verdad? Entonces, esto es como interesante porque nos ayuda a ver que el timo realmente tiene una función bastante importante y que la remoción del timo puede tener una consecuencia en la salud, en la mortalidad y en el riesgo de padecer cáncer. Ahora, hoy vamos a enfocarnos en pues las células inmunitarias, ¿verdad? Que más tienen que ver con el cáncer, ¿verdad? Y entonces aquí les voy a introducir el concepto de lo que llamamos inmunovigilancia, ¿verdad? El sistema inmune siempre nos lo han, ¿verdad? Desde la escuela nos lo han pintado como este sistema casi que de policías, ¿verdad? Que andan ahí circulando, que todo esté bien. Y en verdad es así un poco, ¿verdad? Y esto es una sorpresa porque en algún momento no se creía que el sistema inmune, por ejemplo, pudiera luchar contra el cáncer y que tuviera un sistema de vigilancia constante, ¿verdad? Pero hoy sabemos clarísimamente que así es, ¿verdad? El sistema inmune constantemente anda patrullando, ¿verdad? Diferentes órganos y anda patrullando también, pues, a través de los nódulos linfáticos, ¿verdad? Y en general a nivel de circulación, ¿verdad? Sanguínea siempre y linfática, siempre está patrullando. Entonces, Em, no sería raro pensar que hay un montón de cánceres que no se desarrollan sencillamente porque el sistema inmune los elimina, ¿verdad? Y pues esa es la primera fase en la que siempre va a iniciar todo cáncer, ¿verdad? Algunas células que eran sanillas van a empezar a tener mutaciones que las van a empezar a volver cancerígenas, van a empezar a dividirse muchísimo, pero eso al sistema inmune no le gusta, porque esas mutaciones van a generar lo que conocemos como neoantígenos, ¿verdad? Y esta es una palabra clave para que la anotemos por ahí. Esto es una palabra clave que vamos a escuchar en toda la charla. Y es parte de entender cómo funciona el sistema de inmunidad, ¿verdad?
Ustedes se habrán preguntado cómo es que el sistema inmune no destruye las células las células de nuestro cuerpo. ¿Cómo es que sabe, digámoslo así, entre comillas, ¿verdad? Que esta célula no hay que atacarla. Bueno, esto es porque todas las células de nuestro cuerpo expresan en receptores que conocemos como complejos de histocompatibilidad o MHC, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, expresan moléculas que esas moléculas, ¿verdad? Esas moléculas le dicen a las células T, no me mates, soy amiga, ¿verdad? Yo soy una célula local, ¿verdad? Somos amigos, somos compatriotas. Y entonces el sistema inmune dice, claro, no, no, sin problema, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando las células sufren, por ejemplo, una infección viral o empiezan a desarrollar mutaciones o adquirir mutaciones, ¿verdad? Que es lo usual en el curso de toda enfermedad cancerígena, em, pues básicamente entonces esas mutaciones van a generar lo que se conoce como neoantígenos, que son moléculas que ya entonces el sistema inmune no reconoce como propias y entonces dice, caramba, aquí hay algo, ¿verdad? Y entonces empieza a atacar a esas células y las mata, básicamente. Es el primer mecanismo de defensa y así es como múltiples células, tanto las células T, CD8 positivas como las NKT y las NKs, ¿verdad? Esas famosas asesinas naturales que mencionaba yo ahora, así es como suelen entonces matar a las células cancerígenas tempranamente. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que llega un momento en donde hay cierto equilibrio, ¿verdad? En donde las células tumorales se hacen como las locas y entonces tratan de adquirir mecanismos de evasión del sistema inmune, ¿verdad? Y entonces en algún momento las células cancerígenas logran, ¿verdad? Ciertos mecanismos, por ejemplo, ya no expresan esas moléculas, ¿verdad? O esos receptores que, por decirlo de alguna manera, las delatan, que son tumorales, ¿verdad? Entonces se esconden estas proteínas que se llaman MHC, que mencionaba yo ahora, del complejo de histocompatibilidad, y al esconderlas, ya por ejemplo, las células T no las pueden atacar. Ahora, las NKs todavía la pueden atacar. Pero entonces empiezan a expresar otros ligandos, ¿verdad? Para inhibir a las NKs. Entonces, los tumores se buscan esos mecanismos, ¿verdad? De evasión del sistema inmune hasta que llegan al escape, ¿verdad? Que el escape básicamente significa el momento en el que ya el tumor progresa y ya hay múltiples mecanismos que llamaríamos inmunosupresores. Entonces, el tumor como tal y las células alrededor del tumor, es decir, el microambiente tumoral, se vuelve inmunosupresor. Y más bien el cáncer usa el sistema inmune a su favor, ¿verdad? Entonces empieza a reclutar células como las células T regulatorias o los macrófagos asociados a tumor, que más bien empiezan a apagar a las células buenas, digámoslo así, ¿verdad? No es que estas células sean malas, porque imagínense ustedes que uno tenga una herida, ¿verdad? Uno que se cortó en la mañana ahí mientras estaba pelando ¿verdad? O qué sé yo, cortando una cebolla, pues obviamente hay un proceso de inflamación, hay un proceso de células inmunitarias ahí luchando contra algunas bacterias que pueden haber entrado, pero bueno, luego de que esa infección ya se calmó, ¿verdad? Tiene que haber alguien que diga, bueno, ya señores, todos para la casa, todos tranquilos, ¿verdad? Ya esto se acabó, ya no hay amenaza. Y esas suelen ser las células T regulatorias, por eso se llaman regulatorias, ¿verdad? Porque mandan a todo el mundo para la casa, ya aquí no pasó nada. El problema es que en el cáncer, lo que vemos es que hay una expresión muy elevada de células T regulatorias. Entonces, claro, el cáncer aprovecha las células T regulatorias para que eche, por decirlo así, a los linfocitos T, ¿verdad? De otro modo atacarían a esas células tumorales. Pero ya no lo hacen porque las células T básicamente les dicen, vaya, ¿verdad? Aquí no ha pasado nada. Eh, y lo mismo hacen los macrófagos asociados a tumores. Entonces, claro, ¿qué es lo que nosotros queremos con la inmunoterapia? Bueno, queremos muchas cosas, pero al final del día lo que queremos es que las células T, ¿verdad? Estos linfocitos T, que son estos principales asesinos de células cancerígenas, ¿verdad? Estén activos, ¿verdad? Que no estén dormidos, que no los echen del tumor. Y les tengo un videito bien bonito. Yo usualmente no pongo videitos, pero es que esto lo amerita. Vean qué belleza de video. Esto es de un laboratorio de un científico que se llama Alex Ritter. Y esto que vemos aquí en este color como celestito es una célula tumoral. Vean qué grande que es comparada a nuestra pequeña célula T. Pequeña, pero como dice el dicho, poderosísima. Porque vamos a ver cómo una sola célula T, está aquí como en rosadito, ¿verdad? Puede destruir a una célula tumoral. Vean qué belleza.
Aquí voy a ponerle pausa. Lo que sucedió, porque es que sucede muy, bueno, esto está acelerado además. Lo que sucedió, ustedes pueden ver aquí como estos puntitos rojos, ¿verdad? Lo que sucede ahí es que la célula T le da como un beso, ¿verdad? Y esto no estoy yo hablando barbaridades aquí, ¿verdad? Así le llaman, el beso de la muerte, le llaman a esto. La célula T se une a la célula cancerígena, la detecta y lo que hace es que empieza a formarle un poro en la membrana, ¿verdad? Como que le hace un hueco en la membrana a la célula para poder inyectarle lo que llamamos granzimas, que claro, son unas enzimas que van a destruirle absolutamente toda la célula cancerígena. Y vean cómo la célula cancerígena se retrae y se destruye, forma como esas burbujillas, ¿verdad? Ese burbujeo ahí es lo que conocemos como apoptosis, como muerte celular. Es fascinante ver este video. Veámoslo por lo menos unas 3 veces para que nos fascinemos de la maravilla del sistema inmune. Entonces, por supuesto que a las células cancerígenas no les conviene que hayan estas células alrededor. Entonces, claro, van a buscarse todos los mecanismos habidos y por haber para poder echarlas o ahuyentarlas. Mientras que en la inmunoterapia lo que pretendemos es más bien aliarnos con estas células para atacar a los tumores, ¿verdad? Pues bueno, fantástico. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que, como hemos dicho siempre, el cáncer no es solo una enfermedad, son muchas, ¿verdad? Entonces, claro, los tumores son todos distintos. Y existen tumores que a nivel inmunológico se les conoce como fríos y tumores calientes. Y esto es en términos de su inmunogenicidad, es decir, qué tanto activan al sistema inmune. Entonces, los tumores fríos o desiertos, ¿verdad? Les llaman, son aquellos en los que básicamente no hay células T, o sea, no hay linfocitos ahí. Entonces, claro, si no hay linfocitos, ¿quién las va a matar, ¿verdad? Las células tumorales. Entonces, esos son tumores que es difícil, ¿verdad? Que nosotros logremos activar al sistema inmune porque es que ni siquiera infiltran las células T ahí, ¿verdad? Luego tenemos tumores fríos, ¿verdad? Pero que les llamamos excluidos, digámoslo así. Y es que las células T sí llegan, ¿verdad? Se acumulan, pero no pueden infiltrar, ¿verdad? O sea, no pueden infiltrar dentro del tumor y matar a estas células, como que se quedan ahí en la periferia nada más. Ustedes pueden ver aquí la representación de células T en verde. Y luego tenemos los tumores que se llaman calientes, ¿verdad? A nivel inmunogénico, que estos son tumores bastante inflamatorios, ¿verdad? En donde sí hay mucha infiltración de células T, ¿verdad? Que son estos linfocitos asesinos de células cancerígenas, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí estas células verdes como si están introducidas, ¿verdad? Como si están infiltrándose. Y esta es otra forma de verlo a nivel de patología, ¿verdad? En donde vemos, por ejemplo, acá, estos puntitos cafés son todas esas celulitas, ¿verdad? Que se pueden ver en el microscopio. Estos puntitos en café, repito, son todas las celulitas T, ¿verdad? Linfocitos T, CD3 positivas. Y lo que se ve en azul es nada más tinción con fosfatasa alcalina, que no es más que una manera o una estrategia de, pues, resaltar el fondo, ¿verdad? O sea, el tejido como tal. Entonces, ustedes pueden ver que en un tumor caliente hay muchísima infiltración, ¿verdad? Muchísimos puntitos cafés que corresponden a linfocitos T, mientras que en tumores fríos, ¿verdad? Se ve muy poquito, o sea, prácticamente no hay infiltración. Y vean qué bonito, así como se veía este dibujito, esta caricatura, pues así es como se ve un tumor excluido en la vida real, ¿verdad? Se ve el tumor aquí y una frontera en la que hay muchísimos linfocitos, pero no logran entrar, ¿verdad? No logran entrar o infiltrar al tumor. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esos linfocitos ataquen a las células tumorales? Bueno, hay diferentes terapias, ¿verdad? Y específicamente inmunoterapias, ¿verdad? Hoy vamos a enfocarnos en los inhibidores de puntos de control, pero antes quiero hablar de estas terapias. Resulta que hay un mecanismo bastante interesante, ¿verdad? Hay una estrategia terapéutica muy interesante, que es que se puede extraer de una biopsia tumoral, se pueden extraer linfocitos infiltrantes. Entonces, por ejemplo, si esta fuera una biopsia de un paciente, significa que ese paciente tiene muchísimos linfocitos. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo aislar esos linfocitos, ¿verdad? En el laboratorio, crecerlos, ¿verdad? Hacer que crezcan muchísimo, ¿verdad? Y volverlos a introducir en el paciente.
Entonces, claro, esos linfocitos usualmente van a estar preactivados para atacar esas células expresando esos neoantígenos, ¿verdad? Esos neoantígenos asociados a tumores o específicos de tumor. Entonces, claro, no hay tanto problema en teoría de que esas células vayan a volverse locas y atacar otras cosas en el cuerpo. Idealmente, lo que esperamos es que vayan directamente al tumor y apoyen a las que están ahí, ¿verdad? Entonces, esa es una terapia que se conoce como terapia de linfocitos infiltrativos tumorales, ¿verdad? Es un tipo de terapia de transferencia de células T, básicamente. Luego, hay otro mecanismo, ¿verdad? Que es aislar células T del paciente, no necesariamente tienen que ser del tumor, ¿verdad? Pero las voy a modificar genéticamente. Y esto es bastante interesante y complejo, ¿verdad? Ver hasta dónde la ciencia ha llegado. Yo puedo sacarle células T a un paciente, modificarlas genéticamente en el laboratorio para que expresen unos receptores bien poderosos que van a detectar células cancerígenas y entonces van a ir y las van a atacar directamente. Esta es una manera un poco más dirigida, ¿verdad? De atacar tumores, porque muchos de estos receptores van a detectar específicamente neoantígenos tumorales, ¿verdad? Y pues luego también tenemos la terapia basada en células innatas, ¿verdad? En donde al paciente se le inocula con células NK, ¿verdad? Que idealmente pues propias, ¿verdad? Desde su propio cuerpo, que son asesinas naturales, o pues bien otras células que se sabe que colaboran, ¿verdad? En la destrucción del tumor. Para hacerle un poquito más de hincapié al tema de las células o de la estrategia que se llama CAR-T, ¿verdad? Quería explicarlo porque esto pues ya está aprobado por FDA para ciertos tipos de cáncer, lo vamos a ver pronto, y ha curado a gente. Esto es caro que ustedes no tienen idea, ¿verdad? Esto puede llegar a costar $500,000 o $1,000,000 por paciente, y es realmente a muy pocos tipos de cáncer, ¿verdad? A los que realmente ayuda o hay un efecto contundente, pero a los pacientes que ayuda, ¿verdad? Es prácticamente curativo, ¿verdad? Lo que hace es que entonces al paciente con cáncer se le remueven las células T, ¿verdad? O bueno, se le toma una muestra sanguínea, se aíslan células T y en el laboratorio se les inserta un gen, ¿verdad? Que va a codificar por un receptor que se llama receptor antigénico quimérico, ¿verdad? Entonces, ese receptor va a ir dirigido contra las células tumorales. Y entonces, claro, yo lo que hago es que crezco millones de estas células en el laboratorio, ¿verdad? Y luego las inserto en el paciente. Entonces, claro, la idea es que estas células vayan y directamente ataquen a las células cancerígenas. Esto ya se ha aprobado, ¿verdad? Por la FDA a junio del 2024, ¿verdad? Hay dos terapias aprobadas, em, la de los receptores de células, la de los receptores de antígenos quiméricos, este que les mencionaba, ¿verdad? Y también la de los linfocitos infiltrativos, ¿verdad? O sea, estas dos terapias que les mencionaba aquí ya están aprobadas por la FDA. Desde el 2017, ¿verdad? Se han empezado a probar estas terapias para diferentes tipos de cáncer, por ejemplo, linfomas de células B, por ejemplo, linfomas de células del manto, mieloma múltiple refractario, ¿verdad? Que el mieloma múltiple es pues bastante agresivo, pero en general suelen ser linfomas, ¿verdad? O algunos tipos de leucemia los que suelen ser buenos targets para este tipo de terapias, ¿verdad? Hay otro tipo de terapia que se conoce como anticuerpos biespecíficos. em, ¿Y cuál sería la traducción de engaging? Es básicamente como que estos anticuerpos es muy interesante porque tienen como dos bracitos y entonces por un lado van a atrapar a las células T y por otro lado van a atrapar a las células tumorales. Entonces es como que los obligan a juntarse, ¿verdad? Los obligan a, a que la célula tumoral sea atacada por la célula T. Entonces, claro, la célula T ahora, ya que está cerquita, puede hacerle ese beso de la muerte, ¿verdad? Que también se conoce como sinapsis inmunológica. Em, y bueno, esto ya también a junio del 24 se han aprobado 9 de estos anticuerpos biespecíficos de células T.
por ejemplo, para ciertos tipos de leucemia, linfomas. Y ya también para ciertos tumores sólidos, por ejemplo, para melanoma uveal, se aprobó en 2022 una terapia de estas y más recientemente para cáncer de pulmón, ¿verdad? Tarlatamab se aprobó, que es básicamente entonces un anticuerpo biespecífico que trata de unir, ¿verdad? De juntar a una célula tumoral con una célula T, ¿verdad? Con un linfocito de estos asesinos. Ahora, para la última parte de la charla, ¿verdad? Quiero hablar de lo que ya de por sí en Costa Rica se hace, porque lamentablemente, bueno, estas terapias que les mencioné anteriormente de transferencias de células T no se hacen en Costa Rica, se hacen en Estados Unidos y en algunos países del mundo. Y bueno, esto no es para decir que, bueno, es que en Costa Rica no se hacen las cosas, no sé qué. Bueno, no, en realidad. Estas terapias son carísimas y no son solo carísimas, ¿verdad? Para el paciente, sino que, por ejemplo, esto, ustedes se pueden imaginar la clase de laboratorios, ¿verdad? Y la clase de controles que tenemos que tener para que yo pueda sacarle a un paciente sus células, modificarlas genéticamente y volvérselas a introducir. Los niveles de seguridad y los niveles de esterilidad y todos los controles que se requieren de calidad resultan en una terapia inviable, ¿verdad? Económicamente mucha gente habla de que esta es una terapia inviable. Ahora, una terapia que es más costo efectiva es pues la inmunoterapia de lo que se conoce como inhibidores de puntos de control. Y esta es la parte de la charla que va a empezar a continuación. Resulta que el Nobel de Medicina del 2018 se otorgó a dos científicos, uno norteamericano y otro japonés, James Allison, el norteamericano, y Tazuko Honjo, el japonés, por el descubrimiento de la regulación inmunitaria negativa. Resulta que James Allison en 1996 publicó un artículo en donde demostraba que si se bloqueaba un ligando, ¿verdad? O un receptor que se conoce como CTLA4 en modelos animales, ¿verdad? Si se usaba un anticuerpo que bloqueaba a este receptor, los tumores crecían menos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Les introducían a los ratoncillos, les introducían tumores, ¿verdad? De células cancerígenas, perdón, de células de cáncer de colon, y pues los trataban o con solución salina, o sea, nada, ¿verdad? Como decir, tratarlos con agua. em, y les daban este anticuerpo. Y ustedes pueden ver que lo que miden aquí es el tumor, el tamaño tumoral. Y claro, los que no se les trataba con nada, es decir, como tratarlos con agua, y el tumor crecía muchísimo, ¿verdad? Pero a los que se les trataba con este anticuerpo, vean que prácticamente el tumor crecía nada, ¿verdad? Un cuarto prácticamente de lo que en comparación al control. Entonces, claro. Estas fueron las primeras investigaciones hace prácticamente ya 30 años, em, que luego le dieron el Nobel, ¿verdad? En el 2018. Ahora, Tazuku lo que encontró fue otro receptor PD1, ¿verdad? Que hacía o tenía un efecto similar, ¿verdad? Y él lo que encontró o lo que demostró es que la expresión de este receptor estaba involucrado en muerte celular, porque esto es algo que vamos a ver a continuación. Cómo es que cómo es que las células cancerígenas pueden silenciar a las células tumorales. Básicamente, estos mecanismos de acá son los que les dieron el Nobel y son los que ahora resultan la base de la curación de muchos pacientes gracias a la inmunoterapia por inhibidores de puntos de control. Ahora, con el tema de los Nobel, ¿verdad? Em, y los descubrimientos científicos, realmente nunca hay solamente una persona involucrada en esto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ese gen, el CTLA4, ya se había descubierto desde los 80, ¿verdad? Pero bueno, fue justamente James Allison el que encontró que al inhibirlo, los tumores, pues básicamente no desaparecían, pero prácticamente que desaparecían, ¿verdad? Lo mismo fue con PD1, ¿verdad? Tazuko encontró el PD1
pero no fue hasta en el 99 que se encontró que el PD-1 lo que hacía era inhibir a las células T, ¿verdad? Y bueno, hay todo un camino, ¿verdad? Que ha sucedido desde el 2000, ¿verdad? En donde, pues básicamente, vamos a ver dónde es que se aprueba. Vean, desde el 2001 al 2006 eran puros ensayos clínicos y fue hasta el 2011 que se aprobó por primera vez por la FDA ipilimumab, ¿verdad? Para melanoma avanzado. Ahorita vamos a ver qué es lo que hacen, ¿verdad? Cada una de estas drogas, porque básicamente ipilimumab lo que inhibe es a este CTLA4, ¿verdad? Y luego se aprobó pembrolizumab un par de años después, que lo que inhibe es a esta otra molécula PD1, ¿verdad? Que había encontrado el japonés. Entonces, básicamente lo que ellos encontraron fue que habían un par de moléculas con las que el sistema o las células cancerígenas logran apagar al sistema inmune. Entonces, claro, si nosotros logramos inhibir a esas moléculas, podemos reactivar al sistema inmune. Y entonces esos dos primeros, esas dos primeras tratamientos, ¿verdad? Que lograban inhibir ya sea CTLA4 o PD1, pues se probaron hace poquito más de una década. Y bueno, en el 2018 les dieron el merecido Nobel, ¿verdad? Y pues a hoy, ¿verdad? Hay muchísimas de estos fármacos, ¿verdad? Estos inhibidores de puntos de control, ¿verdad? Que básicamente tratan de inhibir a este PD1 o a su ligando PDL1, ¿verdad? Y a CTLA4. Entonces, por ejemplo, para muchísimos tipos de cáncer ya hay este tipo de drogas, este tipo de inmunoterapias, ¿verdad? El de mama ya está muy estandarizado, gástrico, colorectal, riñón, melanoma sobre todo, ¿verdad? Pulmón y otros como vejiga. Y ahorita les voy a presentar datos ya en pacientes bastante sólidos, ¿verdad? Para que no se quede en el aire, yo quería explicarles cómo es que funciona el mecanismo, ¿verdad? ¿Cuál es el mecanismo de esas dos moléculas que ellos encontraron? Resulta que los receptores PD1 están en las células T y tiene que ser así. Porque recuerden que, como yo les decía, ¿verdad? Las células T tienen que saber cuándo parar, cuándo calmarse. Porque si nada más matan, ¿verdad? A diestra y siniestra, pues obviamente pueden empezar a ocurrir lo que ya más bien conocemos como enfermedades autoinmunes, que es donde el cuerpo se ataca a sí mismo, ¿verdad? Entonces no queremos eso. Queremos que el cuerpo tenga un buen balance. Entonces, claro, piensen que esta molécula PD1 es como un freno, ¿verdad? Como un freno de mano. Entonces, las células tumorales o también otras células que se conocen como presentadoras de antígenos pueden expresarle ese freno que se conoce como PDL1. Entonces, claro, cuando PDL1 en la célula tumoral se une a PD1 de la célula T, la célula se inhibe, ¿verdad? Entonces ese linfocito ya no ataca y puede hasta morirse, de hecho. Em, Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si damos un anticuerpo como pembrolizumab que inhibe a PD1, ¿verdad? Entonces ya el cáncer no va a poder apagar a esta célula T. Y entonces las células T van a poder expandirse y van a poder matar a las células tumorales. Entonces, claro, por eso es que esta inmunoterapia que utiliza anticuerpos para bloquear este freno es tan útil, porque entonces ya el cáncer no tiene cómo apagarla. En realidad tiene, porque hay otros mecanismos inhibitorios que no son solo PD1, ¿verdad? Por ejemplo, está LAC3, son otros receptores, pero no vamos a entrar en esos detalles. Ahora, ¿cómo funciona el tema de CTLA4? Bueno, CTLA4 específicamente es también un receptor que expresan las células T regulatorias, por ejemplo, y que pueden expresar también las células T. Entonces, este receptor, ¿verdad? Si nosotros lo logramos inhibir, lo que logramos con esto es que las células T regulatoria, por ejemplo, no, ¿se acuerda que yo le decía como que echan o espantan, ¿verdad? A las células T, como que le dicen, no, no, aquí todo está bien, ¿verdad? Hágase de la vista gorda. Bueno, si bloqueamos este CTLA4, lo que evitamos es que la célula T no sea activada.
Dicho de otro modo, si bloqueamos CTL4, estas células T pueden ser activadas para que ataquen a células tumorales. Entonces, claro, por eso es que la inmunoterapia por inhibición de puntos de control, que es la que se da en Costa Rica, ¿verdad? Por ejemplo, y la que se ha dado o que la que se da en muchísimas partes del mundo, tiende entonces a inhibir o a PD1 o a PDL1 o a CTLA4. Y bueno, esto es lo que les decía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ipilimumab, y aquí van a empezar estas malas palabras, ¿verdad? Porque les ponen a estos anticuerpos cada nombre, ¿verdad? Ipilimumab es un inhibidor de CTLA4, ¿verdad? Y ya se ha probado para melanoma, para cáncer colorectal, y tiene unos resultados impresionantes. Ahora les voy a enseñar algunos casos. Luego está nivolumab, que junto a pembrolizumab es un inhibidor de PD1, ¿verdad? Y para esto hay un montón de indicaciones, desde melanoma hasta más recientemente carcinoma patocelular, o sea, cáncer de hígado, cáncer de pulmón, incluso cáncer renal y pues otros tipos de cáncer como el gástrico también, ¿verdad? Que en los cuales tiene una implicación importantísima. Y luego tenemos los inhibidores de PDL1, ¿verdad? Que está durvalumab, abelumab y atezolimumab, que estos son pues principalmente para pulmón, triple negativo, ¿verdad? Cáncer de mama, que ahora les voy a enseñar unos resultados muy impresionantes, y pues urotelial o vejiga. Entonces ya para la última parte, ¿verdad? Unos 10 minutitos, 15, ¿verdad? Que no se me vaya nadie. Vamos a mostrar datos de la vida real, ¿verdad? Con pacientes en diferentes estudios mundiales en donde se demuestra el verdadero poder que tienen estas terapias, ¿verdad? El primer estudio que les quiero mostrar es en melanoma, ¿verdad? Con un seguimiento de más de 10 años, lo cual en sí mismo significa muchísimo, porque para quienes no saben, antes de la inmunoterapia, el melanoma era básicamente, ¿verdad? El melanoma de piel era básicamente una condena de muerte a los 5 años, ¿verdad? Prácticamente. Un cáncer muy letal, muy agresivo, tiende a ser metastático, y pues por esta razón la inmunoterapia vino a cambiar el panorama, ¿verdad? Ustedes recordarán probablemente el caso conocido de este presidente de Estados Unidos que murió recientemente, Jimmy Carter, ¿verdad? Murió el año pasado y bueno, Jimmy Carter tuvo un diagnóstico de melanoma en el 2015 y básicamente ahí sobrevivió casi que 10 años más, ¿verdad? Entonces, él tenía ya metástasis cerebrales incluso, creo que a hígado también. Y pues la inmunoterapia básicamente le compró 10 años más, con muy buena calidad de vida, dicho sea de paso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos muestra este estudio? Bueno, este estudio lo que nos muestra en realidad más que todo una comparación entre estos dos tipos de inmunoterapia. Recordemos que pembrolizumab lo que va a inhibir es PD1 y recordemos que ipilimumab lo que va a inhibir es ACTLA4. Y en melanoma, el pembrolizumab resultó superior, ¿verdad? Los pacientes sobreviven mucho más, ¿verdad? Y sobreviven también libre de enfermedad, mucho más en pembrolizumab que ipilimumab. Ahora, voy a volver a explicar este gráfico de Kaplan-Meier solamente para que nadie se pierda, ¿verdad? Y entonces entendamos por qué es que yo digo, ah, sí, mire, clarísimo que sobreviven más estos. Voy a tomarme un tiempo, porque la verdad es que estos gráficos los vemos mucho en estudios y yo creo que a veces no nos detenemos a explicarle a los pacientes o al público general qué significa. Esto que tenemos aquí, ¿verdad? Esto le llamamos el eje Y, ¿verdad? Y aquí lo que tenemos es el porcentaje de supervivencia, que como les mencionaba anteriormente, o sea, y 100% es que sobrevive todo el mundo, ¿verdad? 50% es que sobrevive solo la mitad y cero es que sobrevive nadie, ¿verdad? Luego aquí, esto que vemos aquí es lo que llamamos el eje X, ¿verdad? Que siempre vamos a tener tiempo ahí, puede ser días, meses, años, ¿verdad? Em, y en el eje Y siempre vamos a tener un indicador, ¿verdad? En este caso es supervivencia general. Podemos tener otro indicador, en este caso es supervivencia libre de progresión. O sea, me interesa que la persona sobreviva, pero que no la enfermedad no progrese, ¿verdad? Em, o, por ejemplo, a veces está progresión libre perdón, supervivencia libre de metástasis. Entonces, depende mucho, ¿verdad? De qué es lo que estén midiendo. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en este primer punto de corte que ellos ponen aquí a 72 meses, ¿verdad? Que
me falla a mí la matemática. Más o menos, ¿cuántos son 72 meses en años? Ya les digo. Más o menos son 6 años, ¿verdad? Son 6 años. Pues a 6 años, la supervivencia de los pacientes a los que se les dio ipilimumab, ¿verdad? Más o menos anda por el 27%. Pero a los que se les dio pembrolizumab anda por el 38%. ¿Cómo sabemos? Bueno, porque venimos aquí y decimos, ok, a 72 meses vamos a ver cuál fue la supervivencia. Entonces tenemos que trazar una línea por aquí, ¿verdad? Y vamos, y vamos, y vamos, ta, 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 hasta llegar aquí y es como 27. Mientras que para los de pembrolizumab, si trazamos la línea, ¿verdad? Hasta el eje Y, entonces vemos que es casi 40%. Entonces, claro, es bastante superior, ¿verdad? Pembrolizumab para melanoma, ¿verdad? Y específicamente en este caso, melanoma avanzado. Vamos a borrar esto. Ok, seguimos. Otro caso muy bonito. Revistón, de nuevo, New England Journal of Medicine. Vean ustedes qué diferencia tan clara hay en triple negativo, que es un cáncer de mama bastante maligno, ¿verdad? En este caso están analizando, sin embargo, estadios más tempranos y comparan pembrolizumab, ¿verdad? Que es ese inhibidor de PD-1 junto a quimioterapia versus quimioterapia y placebo, ¿verdad? Que es nada más por decir quimioterapia solo, ¿verdad? El placebo es porque la persona puede pensar que tiene pembrolizumab, ¿verdad? Entonces eso puede tener un efecto. Pero para efectos claros, sistémicos, lo que se le dieron a estas personas fue o quimioterapia solita o pembrolizumab con quimioterapia. No voy a hacer el mismo ejercicio para todos, ¿verdad? Pero sí quiero volver a hacerlo aquí nada más, solo para que quede muy claro. Vean, por ejemplo, a 30 meses, ¿verdad? Que son más o menos 3 años, digamos, poco menos. Ustedes pueden ver que a los que se les dio solo quimioterapia, ¿verdad? Más o menos, y esto lo que estamos analizando aquí es la supervivencia libre de eventos, ¿verdad? Que bueno, en este caso puede ser, por ejemplo, metástasis o progresión. Vean que es de, digamos que un 78%, ¿verdad? Mientras que para los que se les dio pembrolizumab junto a quimioterapia, ¿verdad? A los 30 meses era de, digamos, un 85%, ¿verdad? Entonces, esta diferencia de acá es la que nosotros consideramos bastante significativa. Entonces, vean que la supervivencia general de los pacientes que recibieron pembrolizumab y quimioterapia fue bastante superior a la que solo, los que solo recibieron quimioterapia, ¿verdad? Más o menos una diferencia de casi que un 10% mayor supervivencia, ¿verdad? Esto para triple negativo, cáncer de mama, estadio temprano. Ahora, tenemos otro caso aquí muy impresionante también del New England Journal of Medicine. Déjenme ver si puedo borrar esto. Eh, Perdón, me adelanté. Ujú. Déjenme ver si logro, cómo logro borrar aquí. Ya no lo puedo borrar, yo creo. Está rayando, ¿verdad? Sí, bueno. Este es otro estudio muy bonito de New England Journal of Medicine. Este es específicamente durvalumab, que es un inhibidor de PDL1 para cáncer de vejiga. Y en este caso lo dan perioperativo, ¿verdad? Con quimioterapia no ayudante. Y pues básicamente lo que se puede ver es que el grupo que tiene durvalumab tiene una mayor respuesta patológica completa, ¿verdad? Entonces, cuando analizamos sobrevida libre de eventos o sobrevida general, los pacientes a los que se les da su durvalumab eh, junto a todo el otro, ¿verdad? Porque digamos, a ambos se les da cirugía con quimioterapia, pero a los que además se les da durvalumab tienen una mayor supervivencia en general y pues obviamente tienen una mejor calidad de vida en términos de pues sobrevida libre de eventos, ¿verdad? Y luego uno de los casos más impresionantes es para cáncer de colon, ¿verdad? Específicamente el subtipo que se conoce como inestabilidad de inestabilidad microsatelítica y normalmente se asocia con alta carga tumoral mutacional.
Lo que se puede ver aquí, y vean esta diferencia, yo voy a volver a rayar, aunque dije que no, pero es que vea, esta diferencia es abismal. Aquí lo que están midiendo es pacientes o el porcentaje de pacientes con supervivencia libre de progresión. A los que solo se les da quimioterapia a los 2 años, vean ustedes, a los 2 años, solamente, ¿qué puede ser esto? Digamos, menos de un 20%, digamos, si hacemos la línea aquí, menos de un 20% de los pacientes a los 2 años, a los que solo se les da quimioterapia, sobrevive libre de progresión. Mientras que a los 2 años, a los que se les da pembrolizumab, ¿verdad? Pues básicamente eso es casi, es más del doble, ¿verdad? Es casi 50%. Casi la mitad de los pacientes a los que se les da pembrolizumab a 2 años están libres de progresión, ¿verdad? Comparado con menos de un 20% a los que se les da solo quimioterapia. Entonces, para cáncer colorectal, perdón, la inmunoterapia ha venido a resultar un cambio tremendo, ¿verdad? Ahora, no es a todos los pacientes a los que se les da inmunoterapia en cáncer colorectal. Hay una serie de asociaciones que indican que este paciente se puede beneficiar más, ¿verdad? Como la carga mutacional y la inestabilidad microsatélítica. Ahora más adelante menciono un poco sobre eso. Y ya para ir terminando, tengo un caso acá interesante, ¿verdad? Este es un caso, déjenme revisar nada más aquí que quería ver específicamente, no recuerdo el año, pero es uno de los estudios más importantes que hay. Nivolumab es un inhibidor de PD-1 que se aprobó a partir de este ensayo clínico para cáncer avanzado gástrico y de la unión gastroesofágica y también adenocarcinoma esofágico, ¿verdad? Aquí la diferencia también es fantástica en cuanto a supervivencia general, ¿verdad? Vamos a comparar en línea roja a los que se les dan solo quimioterapia versus a los que se les da quimioterapia con la inmunoterapia, o sea, ambas. Y vean ustedes que aquí no ocupo yo hacer los dibujitos porque ya lo hacen ellos, ¿verdad? Me parece eso magnífico. La diferencia a, por ejemplo, 2 años, la supervivencia general de los pacientes a los que solo se les da quimioterapia es menos del 20%, mientras que a los que se les da nivolumab con quimioterapia, o sea, inmunoquimioterapia, pues es del 31%, ¿verdad? Es decir, más de un 10% de supervivencia. Y luego aquí hay otros indicadores como PFS, que es supervivencia libre de progresión, que también es superior a en los pacientes a los que se les da inmunoterapia. Y pues esto es bastante alentador para cáncer gástrico avanzado, que suele ser bastante letal, ¿verdad? Y creo que dos últimos casos, qué pena con esto de los dibujos, ¿verdad? Casi siempre se pueden borrar, pero esta vez no, no sé por qué no. Creo que sí. Vamos a ver, ahora sí, todos ya se pueden borrar, no. Eh, Vamos a ver. No. Bueno, este es un estudio que se hizo con durvalumab para cáncer no operable, cáncer de pulmón, de células no pequeñas, en estadio 3, ¿verdad? Que ya es un estadio relativamente avanzado. Y lo que se puede ver aquí es que la probabilidad de progresión libre o supervivencia libre de progresión, más bien, para los pacientes a los que se les da durvalumab, ¿verdad? Que es este inhibidor de PDL1, pues es bastante superior, ¿verdad? Vean que al año, básicamente, estamos hablando de, pues prácticamente casi el doble. No es el doble, pero es un poco más del 20%, ¿verdad? Y lo mismo para la supervivencia general, es decir, a los pacientes con estadio 3 de cáncer de células no pequeñas de pulmón, a los que se les da durvalumab, la supervivencia general es superior, ¿verdad? Em, bueno, hay dos elementos, ya para terminar, ahora sí, que tienen que ver con la predicción a la respuesta a la inmunoterapia, ¿verdad? Uno, que aunque fue un poco debatido y todavía lo sigue siendo, para algunos tipos de cáncer es súper sólida la evidencia de que la carga mutacional del tumor predice la eficacia de la inmunoterapia. Entonces, por ejemplo, lo que podemos ver aquí es que los pacientes que tienen muchas mutaciones, o sea, entre más mutaciones tengan en los tumores, mejor les va a ir, mejor van a responder a la inmunoterapia. Esto es porque esa carga mutacional se va a asociar con mayor carga de neoantígenos, ¿verdad? Que entonces a su vez va a ser asociada pues con una mejor respuesta porque las células linfocíticas asesinas, ¿verdad?
podrán atacar a esas células tumorales, ¿verdad? Entonces, en general, esta es una asociación bastante establecida, ¿verdad? Donde la carga tumoral mutacional en los tumores sólidos se asocia con la respuesta a la inmunoterapia. Y otra cosa que puede parecer una locura, ¿verdad? Pero yo aquí siempre pongo alguna cosa que es media loca, obviamente basada en ciencia, ¿verdad? Me refiero a que es algo que no es esperable o que no todo el mundo sabe, es que el microbioma intestinal, llámese lo que antes llamaban flora intestinal, ¿verdad? La microbiota intestinal modula, afecta la respuesta a la inmunoterapia. Y esto abre espacio para pensar en trasplante fecal y abre espacio para pensar en prebióticos y abre un montón de espacios, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, para melanoma han encontrado que si los pacientes tienen una alta concentración de esta bacteria que se llama Fecalibacterium, les va mucho mejor, ¿verdad? La supervivencia libre de progresión es mucho mejor. Y si más bien tienen una alta incidencia de bacterias del grupo bacteroidales, les va peor, ¿verdad? Entonces esto es muy impresionante porque bueno, esto ya lo conocíamos en otros campos. Sabíamos que el microbioma impacta en cómo se metabolizan ciertos fármacos y esto va a determinar la respuesta a las terapias. Pero en inmunoterapia, ¿verdad? Que para empezar es un anticuerpo, no sabíamos que esto podía ser así. Y entonces, claro, otras investigaciones pues ya han empezado a encontrar asociaciones entre bacterias. eh, en nuestro tracto gastrointestinal y pues la respuesta a la inmunoterapia en diferentes tipos de cáncer, no solo ya melanoma, sino también en pulmón, en hígado y en renal cell carcinoma, en cáncer de riñón. De hecho, las que están aquí en rojo, ¿verdad? Hay una especie que se llama Akkermansia mucinífila que es un buen indicador, ¿verdad? Los pacientes que tienen esta bacteria normalmente van a responder mucho mejor. Y las que están en azules, ¿verdad? Como Fusobacterium, por ejemplo, son pacientes que responden mal. Y esto en cáncer de colon está súper validado, ¿verdad? Que, por ejemplo, la presencia de Fusobacterium se asocia con una mala respuesta a la inmunoterapia. Y hay, perdón, esto me quedó aquí cortado, qué relajo. Voy nada más a arreglar esto, no sé por qué no estaba bien. Ya vamos a terminar. Em, entonces, sí, claro, esto ha llevado a que se hagan experimentos, por lo menos en modelos animales, ¿verdad? Que es lo que se muestra aquí, en donde yo trato de introducirle, ¿verdad? A este ratoncillo, trato de introducirle, por ejemplo, ciertos tipos de bacterias para yo ver cómo responden a la inmunoterapia. De hecho, hay cosas impresionantes que se han hecho, ¿verdad? Y por tiempo no lo puse aquí, pero por ejemplo han tomado muestras de heces de seres humanos que respondieron a la inmunoterapia y los que no respondieron. Y se les implantan ratoncillos, se les implanta tumores a esos ratones, se les da inmunoterapia y solamente los que recibieron trasplante fecal de humanos que respondieron van a responder. Entonces esto es impresionante porque quiere decir que hay todo un rol, ¿verdad? Del microbioma intestinal con la respuesta a la inmunoterapia. Y bueno, así se los dejo, ¿verdad? Con todo y rayillas aquí. Pero bueno, eso es porque nos emocionamos en el proceso y queríamos que entendiéramos, ¿verdad? Que nadie se quedara perdido, porque sé que también aquí hay pacientes, ¿verdad? Y hay pacientes que van a recibir o que están recibiendo o que recibieron inmunoterapia y pues qué bonito es empoderarse, ¿verdad? Y poder entender qué es lo que le está pasando a uno en el cuerpo y por qué se hacen las cosas y cuál es el fundamento científico, ¿verdad? De lo mismo. Entonces, en ese mismo espíritu, vamos a abrir el espacio de preguntas o por lo menos en las últimas tres charlas ha sido fantástico. Sírvanse en preguntar lo que gusten, ¿verdad? Em, Hay un comentario ya de por acá. Dice, bonita pregunta esta. ¿Es viable la inmunoterapia en tumores del sistema nervioso central? ¿Afectaría la barrera hematoencefálica? Definitivamente afecta, porque son anticuerpos, ¿verdad? Y los anticuerpos no son muy buenos en cruzar la barrera hematoencefálica. Hay algunas nuevas inmunoterapias, ¿verdad? Que igual son anticuerpos, pero nuevas generaciones sí que son capaces de cruzar barrera hematoencefálica
Y hay ensayos ya que demuestran que en glioblastoma, por ejemplo, la inmunoterapia puede que tenga una, ¿verdad? Que sea promisoria. Pero bueno, los sistemas de tumores, a ver, recordando una parte de la charla, ¿verdad? Que yo hablaba de tumores fríos. El problema es que los sistemas, perdón, los tumores del sistema nervioso central suelen ser fríos, ¿verdad? Fríos o excluyentes, ¿verdad? Entonces volvamos un poco a esa diapositiva nada más para recordarlo. Esta de acá. Esta de acá, ¿verdad? Los tumores cerebrales, sobre todo glioblastomas o gliomas, suelen ser medios fríos, ¿verdad? Desérticos o excluyentes, ¿verdad? Entonces, la inmunoterapia no funciona tan bien, pero bueno, sí que se está tratando de encontrar formas para que se pueda optimizar, ¿verdad? Claramente, el, o la respuesta a pues la inmunoterapia, ¿verdad? No sé si hay más. Dice doña Marielos Corella, gracias, me encanta su manera de explicar. No voy a seguir leyendo porque me da vergüenza el comentario, pero muchas gracias, doña Marielos. Estamos aquí para servirle, ¿verdad? Y esos son temas complejos, ¿verdad? Y hay que quedarle bien a todo mundo, al que sabe, al que no sabe, al que sabe más o menos. Y la idea es que todos aprendamos. Yo aprendo, ¿verdad? También. Entonces, a mí me gusta mucho, ¿verdad? Poder hacer esto. Nos dice doña Marcela, gracias. Le agradezco también mucho a doña Marcela porque sé em, que está siempre pendiente, ¿verdad? Y que comparte con las pacientes estas charlas, ¿verdad? Me pregunta don Pablo, ¿qué opina del papel de la inmunosenescencia asociada con el envejecimiento, teniendo en cuenta que la edad es un factor de riesgo? Bueno, claro. De hecho, justamente salió un artículo, habrá sido este año, el año pasado, que muestra esta asociación clarísimamente. Es decir, el sistema inmune envejece, ¿verdad? Envejece y empieza a volverse cada vez menos eficiente, ¿verdad? Entonces, claro, a mí me parece que es un punto valiosísimo, ¿verdad? La inmunosenescencia es uno de los principales aspectos que hace que se rompa este equilibrio, ¿verdad? Que mencionábamos aquí entre eliminación y escape, ¿verdad? Entonces, claro, pasamos de tener un equilibrio que tiende hacia la eliminación a un equilibrio que tiende hacia el escape. Entonces, entre mayor se hace la persona, no solo acumula más mutaciones, sino que el sistema inmune es mucho menos eficiente. Y entonces, claro, esto hace que sea más fácil, ¿verdad? Que puedan escapar. Luego nos preguntan cuáles datos clínicos se necesitan para saber si un paciente es candidato a inmunoterapia. Bueno, esto depende del tipo de cáncer. Por ejemplo, en colon, los indicadores clásicos son inestabilidad microsatélítica y carga tumoral mutacional, ¿verdad? Que esto normalmente se mide por biopsia, ¿verdad? Se hace una biopsia del paciente y a través de la biopsia se puede hacer una secuenciación que determine la carga mutacional y que determine la inestabilidad microsatélítica, ¿verdad? Que tiene que ver con la estabilidad de ciertas regiones repetitivas, ¿verdad? De regiones de secuencias repetitivas en el genoma. Y otro marcador, por supuesto, ¿verdad? Que no es perfecto, pero es la expresión de PD1 o PDL1 por inmunohistoquímica, ¿verdad? Luego nos pregunta doña Edith, para un cáncer de mama en estadio 2 luminal B, hormonal, negativo para HER2, ¿cuál es la posibilidad de vida? Con ganglios afectados 4, ¿le servirá la inmunoterapia? Bueno, esta es una pregunta muy específica, doña Edith, y a pesar de que es muy específica, requiere que uno realmente tenga todo la historia clínica, ¿verdad? Para poder determinar algo como posibilidad de vida, ¿verdad? Porque esto es difícil de determinar así como a grosso modo, número así, crudo. La inmunoterapia en cáncer de mama está mostrando yo diría que es muy promisoria, bastantes resultados específicamente para triple negativo, pero también es verdad que, a ver, porque es que dice que es hormonal, pero no sé si es receptor de estrógenos positivo o progesterona positivo. Pero, a ver, en general, para cáncer de mama, la inmunoterapia está mostrando bastante promesa, así que yo diría que yo creo que es motivo de sentir optimismo. Entonces, definitivamente puede que la inmunoterapia ayude, ¿verdad? Si la paciente califica, porque recordemos que para poder dar inmunoterapia necesitamos criterios claros que nos indiquen que la persona se va a beneficiar de la inmunoterapia, porque también hay efectos negativos, ¿verdad?
efectos asociados a la inmunoterapia, ciertas toxicidades y riesgos de enfermedades tipo autoinmunes o por lo menos sintomatologías tipo autoinmunes. Entonces, es solamente a la persona que se sabe que se puede beneficiar con ciertos marcadores a los que se le da. Luego nos pregunta Catherine Hernández, se habla de que la inmunoterapia tiene una alta probabilidad de causar diabetes. En la charla de ayer comentó que la diabetes estaba muy ligada con el cáncer, con el padecer cáncer de páncreas. Bueno, el tema es que la inmunoterapia tiende a, como estamos apagando los controles negativos del sistema inmunitario, entonces, claro, el sistema inmunitario puede exacerbarse más de la cuenta y empezar a atacar ciertos órganos o tejidos normales. Entonces, se sabe que la inmunoterapia puede llegar a causar síndromes, ¿verdad? Como autoinmunitarios o tipo autoinmunitarios, ¿verdad? Autoimmune-like. Entonces, em, uno de esos posibles síndromes, ¿verdad? O síntomas, más bien síndrome, es un estado de diabetes, ¿verdad? Por un ataque a las células beta, ¿verdad? De los islotes pancreáticos. Ahora, vincular necesariamente eso con diabetes y luego cáncer de páncreas sí me parece un poco más enredado, ¿verdad? Me parece que es una buena proceso de pensamiento, pero realmente es poca gente a la que se le puede dar inmunoterapia, ¿verdad? Y no todo el mundo desarrolla ¿verdad? Una condición como de tipo diabetes. Y si fuera diabetes o secundaria al tratamiento, no tiene el mismo peso de lo que mencionábamos ayer, porque la de ayer es una diabetes de nuevo, ¿verdad? Como súbita, la que principalmente está asociada a cáncer de páncreas, ¿verdad? Pero si es secundaria, por ejemplo, a un tratamiento, la asociación es mucho más débil, ¿verdad? Luego, dentro de los cánceres que mostró sensibles a inmunoterapia, no aparece el cáncer de páncreas. Esa es una buena pregunta. ¿Qué características influyen? Sí hay ensayos para cáncer de páncreas, ensayos clínicos, ¿verdad? Nada más voy a confirmar a ver si se ha aprobado algo. No sé si se ha aprobado ya algo para páncreas, honestamente no recuerdo, pero sí sé por qué, ¿verdad? ¿Qué características influyen para que el páncreas no sea fantástico para inmunoterapia? Vamos a ver, no lo veo por aquí. Sí, en páncreas sé que hay ensayos, ¿verdad? Sé que se están haciendo ensayos clínicos, pero no se ha probado nada todavía, ¿verdad? A mi entender. Esto es porque el páncreas, o el cáncer de páncreas, similar al cáncer de cerebro, es otro de los tumores fríos, ¿verdad? Volvamos a esa diapositiva. Entonces, claro, al ser un tumor frío, no hay infiltración de células inmunitarias y el caso de páncreas es excepcional. ¿Por qué? El principal tipo de cáncer de páncreas, ¿verdad? Que es el PDAC, el adenocarcinoma pancreático ductal. em, el 90% de ese tumor no son ni siquiera células tumorales, es puro estroma, ¿verdad? Puras células estromales, fibroblastos, colágeno, proteoglicanos, y eso hace casi imposible ¿verdad? Que el sistema inmune pueda ingresar ahí, ¿verdad? Bonita pregunta esa, don Pablo. ¿Qué pasa con los osteosarcomas? ¿Es viable la inmuno? Ese es otro de los tipos de cánceres donde no hay muy buena investigación todavía, no hay evidencia muy sólida y yo tampoco lo conozco así a primera mano. Sí, doña Edith confirma, ¿verdad? Que este es positivo a estrógenos y progesterona. Em, sí, de nuevo, sería como un poco difícil, ¿verdad? Poder tratar de hacer un pronóstico, ¿verdad? En cuanto a supervivencia, em, pero sí que para cáncer de mama la inmunoterapia está mostrando bastante promesa, ¿verdad? Entonces yo diría que hay que mantenerse optimista en ese aspecto. No sé si hay más preguntas por acá. Vamos a ver. Sí, muchas gracias. Sí, no, doña Edith, bueno, definitivamente yo no quiero desalentar, ¿verdad? Ninguna muestra de optimismo, ¿verdad? Porque ciertamente la inmunoterapia ha probado más eficacia para triple negativo, para HER2,
perdón, sí, para HER2, pero para los hormonos sensibles se considera un poco menos eficiente, ¿verdad? Pero, como le decía, si se cumple, si el paciente cumple con los criterios, eh, se le va a dar inmunoterapia, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces no se trata solo como de exigir, quiero inmunoterapia, sino que también hay que comprender, ¿verdad? Que hay em, pacientes a los que probablemente les beneficia y a otros a los que no, ¿verdad? Y con eso es que jugamos. Bueno, yo me quedo muy contento otra vez, ¿verdad? Porque la audiencia fantástica, participativa y bueno, todas las personas están todavía aquí. Creo que no se nos ha ido nadie y eso es un bonito indicador, ¿verdad? Yo realmente muy contento y muy comprometido, ¿verdad? Con esta causa de hacer estas charlas cada vez mejor para todos ustedes. Ojalá sus familias, familiares, amigos. Les recuerdo entonces que ya vamos ahora a un pequeño break, ¿verdad? Volvemos el 19 de marzo con la charla de nuevas herramientas en la detección de cáncer de colon. Esto es porque marzo es el mes de concientización sobre cáncer de colon y será el primer mes en donde tendremos nuestras jornadas de detección temprana. Entonces, ojalá que puedan estar pendientes para que puedan invitar a familiares o amigos a participar. Y la siguiente de marzo, ¿verdad? Sería el 26 de marzo. Biopsia líquida en el monitoreo del cáncer colorectal. Entonces, bueno, nos vemos en en la próxima y si tienen consultas o quieren contactarnos, ¿verdad? También pueden buscarnos en las redes sociales como Centro Oncológico Costarricense. Que pasen feliz noche. Hasta luego.